Soy el malo por cancelar el vuelo de mi hijo para que terminara su trabajo. Su esposa murió esa noche. Y ahora me culpa. No sé si esto sea lo correcto, pero necesito sacarlo. No sé si lo que hice fue cruel o necesario. Lo único que sé es que mi hijo me odia. Y que no pudo despedirse de su esposa. Por mi culpa. ¿Soy el malo? De verdad me lo pregunto. Tengo 58 años. Dueño de una empresa de exportación que empecé en mi cochera y que hoy da empleo a 20 personas. No es gigante, pero es algo de lo que siempre estuve orgulloso. Algo que quería dejarle a mis hijos. Tengo dos, Roberto, 28 años, contador. Y Lucía, 24, recién salida de administración. Inteligentes ambos, pero distintos como el agua y el aceite. Roberto es perfeccionista. Lucía es creativa pero dispersa. Siempre han tenido roces, pero yo les insistí, si esto va a ser suyo algún día, tienen que aprender a trabajar juntos. En equipo. Como familia. Roberto trabaja conmigo desde hace más de una década. Empezó ayudando con papeles, archivando, aprendiendo de a poco. Con los años se volvió indispensable. Llevaba las cuentas, organizaba los reportes, conocía los números mejor que yo. Lucía, en cambio, se incorporó recién el año pasado. Y aunque me ha sorprendido con ideas nuevas, todavía le falta compromiso. Es informal, procrastinadora. Vive conectada al celular. Yo pensaba que podía equilibrarlos. Que, como padre y jefe, podía mantener todo bajo control. Me equivoqué. Roberto se casó joven, a los 23. Su esposa, Karina, era una mujer amable, dulce, de esas personas que iluminan un cuarto con solo sonreír. Yo la apreciaba, aunque no éramos cercanos. 2 años después del matrimonio, le diagnosticaron cáncer. Ahí todo cambió. Karina empezó tratamientos pesados. Roberto no se despegaba de ella. Iba del hospital a la oficina y de la oficina al hospital. Dormía mal. Se le notaba la carga, pero nunca se quejaba. Nunca pidió privilegios. Solo trabajaba. Y cuidaba. Hace un año, Karina decidió volver a su estado natal para estar cerca de su familia. Allá tenía acceso a un mejor seguro médico gracias a su padre. Roberto la apoyó. Desde entonces, cada viernes por la tarde tomaba un vuelo, pasaba el fin de semana con ella y regresaba los lunes a trabajar. Esa rutina le partía el alma, pero la sostenía con una dignidad que yo nunca le reconocí en voz alta. Hace 2 meses, me pidió algo más. Papá, me dijo una mañana. Necesito una semana. Solo una. Quiero estar con Karina, ahora más que nunca. Vi sus ojos. Rojos. Cansados. Vacíos. Claro, le respondí. Dime la fecha. Del 15 al 22, me dijo. Quiero estar con ella en su cumpleaños. Asentí. No hice preguntas. En el fondo, me sentí bien por decir que sí. Como si estuviera equilibrando la balanza. Pero la balanza no se mantuvo mucho tiempo. Un mes después, llegó una carta inesperada. Auditoría interna. Lunes 20. Fue como un balde de agua helada. No lo esperábamos. No estábamos listos. Pero no era el fin del mundo. Roberto llevaba las cuentas. Nadie mejor que él para tener todo en orden. Le avisé de inmediato. No se quejó. Solo dijo, necesito los reportes de Lucía para preparar todo. Y ahí empezó el problema. Lucía empezó a poner excusas. Que estaba saturada. Que los informes estaban en revisión. Que necesitaba tiempo. Le pedí que se apurara. Me dijo que estaba haciendo lo que podía. Dijo que los mandaría en estos días. Roberto insistía. Sin esos archivos, no llego. Y si no llego, no viajo. Le aseguré que todo estaría bien. Que confiaba en él. Pero cada día que pasaba, estaba más claro que los archivos no llegarían a tiempo. Y que él empezaba a desesperarse. Una noche, mientras revisaba mi correo, vi que algo se había traspapelado. Una carta física dirigida a Roberto. La abrí, pensando que sería algún papel de proveedores. Pero no. Era de Karina. Una nota escrita a mano, con letra temblorosa, mi amor, no te sientas mal si no puedes venir. Sé que estás trabajando duro. Solo, si puedes, ven esta semana. No sé cuánto tiempo más aguante. Me duele mucho. Pero verte, me hace olvidar el dolor. Te amo. Karina. La guardé en el cajón. No se la di, no sé por qué. Quizás porque no quería que se sintiera culpable. O quizás porque sabía que, si la leía, se iría. Y no podíamos permitirnos eso.
El martes 14, Roberto entró en mi oficina con los hombros bajos y la cara hundida. No llego, papá. No tengo los informes. Lucía no los mandó. No puedo terminar a tiempo. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, como si no supiera la respuesta. Irme. Igual. Lo prometí. Ella me necesita. Contratar a alguien externo cuesta un dineral, le dije. No tenemos margen para eso. Necesito que tú lo termines. Entonces no puedo irme. No puedes. ¿Y si no la vuelvo a ver? Esa pregunta me dolió. Pero no lo mostré. Karina no se va a morir por un día más, Roberto. Termina esto. Y después te vas. Él me miró con una mezcla de asco y resignación. No dijo nada más. Se dio la vuelta y salió. Yo me quedé en la silla, con el corazón acelerado. Minutos después, abrí su reserva de vuelo. Y la cancelé. Total, pensé. Solo es una semana más. Eso fue lo que pensé cuando cancelé el vuelo de Roberto. No lo hice con rabia. No lo hice con odio. Lo hice con convicción. Creía, de verdad creía, que él lo entendería. Que después me daría la razón. No iba a morir nadie por 7 días. ¿Verdad? La mañana del miércoles todo se sentía más tenso de lo normal. La oficina estaba en silencio, como si todos presintieran que algo estaba por romperse. Roberto llegó más temprano que nunca, con la mochila al hombro y una carpeta bajo el brazo. Lo saludé y me contestó con un leve movimiento de cabeza. Nada más. Lucía, desde sus vacaciones, me mandó una foto desde el aeropuerto. Ella y sus amigas haciendo una mueca con el filtro de perrito. Ya de regreso, escribió. El concierto fue una locura, jaja. Borré el mensaje sin contestar. A media mañana, Roberto entró en mi oficina. No pedía permiso. No saludaba. No tengo todo, papá. Sin esos archivos, no hay forma. No llego. No puedo más. Lucía dijo que los mandaría anoche. No lo hizo. No hay nada. Se dio la vuelta y volvió a su escritorio. Media hora después, me mandó un correo, no me voy a quedar. Viajo hoy a las 3 de la tarde. Gracias por entender. Sonreí, torcido. No tenía boleto. A las 12:40, entró de nuevo. Esta vez con la maleta ya lista. Me voy. Es lo que hay. Que Lucía se haga cargo. ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a dejar todo tirado? Estoy hablando completamente en serio. Karina necesita que esté ahí. Y aunque no lo creas, yo también necesito estarlo. ¿Y qué pasa con la empresa? Que la maneje Lucía. Que lo resuelvas tú. Que contrates a quien quieras. Yo no puedo más. Tú mismo dijiste que no tenías todo listo. No puedes irte así. Si se viene abajo esto, perdemos todo. Ya perdimos lo importante, me dijo. No supe qué responder. Se fue caminando lento hacia la salida. Supuse que en algún punto me llamaría para pedirme ayuda. O que recapacitaría cuando no pudiera subir al avión. Porque yo ya había cancelado su vuelo. A las 4:22 de la tarde, me llamó. ¿Fuiste tú? ¿Qué cosa? El vuelo. Lo cancelaron. La aerolínea dice que fue desde la cuenta empresarial. Guardé silencio. ¿Fuiste tú? Roberto, no me dejaste opción. No ibas a terminar a tiempo. La auditoría es el lunes. No puedes abandonarnos así. ¿Y Karina? ¿Qué me dices de ella? Una semana más no va a cambiar nada. Silencio. Te juro por Dios, papá, si algo le pasa, no le va a pasar nada. Corté. Tú mismo dijiste que está estable. Estás dramatizando todo. No tienes idea, dijo en voz baja. No sabes lo que acabas de hacer. No me hables así. Estoy tratando de salvar esta empresa. No estás salvando nada. Estás destruyendo todo. Y entonces, con una calma escalofriante, dijo, eres una mierda de padre. Y colgó. Lucía llegó al día siguiente. Recién aterrizada, cansada, molesta porque su vuelo había tenido retraso. ¿Y Roberto? Se fue. ¿Terminó? No. Entonces, ¿cómo? Le cancelé el vuelo, dije, como quien comenta que se acabó el café. ¿Qué? No podía dejar esto a medias. Le pedí que terminara, no quiso. Así que hice lo que tenía que hacer. Lucía me miró como si no me conociera. Y sí. No va a pasar nada, interrumpí. Solo necesita calmarse. Va a volver. Lo conozco. Siempre vuelve. Ella bajó la mirada. No dijo nada más.
Esa noche, abrí la carta de Karina otra vez. La que había llegado días antes, escrita con esa letra temblorosa. La leí más lento esta vez. No sé cuánto tiempo más aguante. Me duele mucho. Pero verte me hace olvidar el dolor. Cerré la carta. La metí en un cajón. La empujé hasta el fondo. Como si pudiera esconder también el miedo que empezaba a morderme desde dentro. El viernes, Lucía intentó llamarlo varias veces. Nada. Yo lo hice también. Ninguna respuesta. Mandamos correos. Mensajes. Incluso llamamos a su suegro. Nos dijeron que no sabían nada. Yo seguía creyendo que era un berrinche. Que estaba enojado. Que necesitaba tiempo. El sábado, tomé una decisión. Compré un boleto. Volé a su ciudad. Llegué al edificio. Usé la llave que tenía desde hace años. La puerta no tenía seguro. El departamento olía a encierro, alcohol y algo agrio. Botellas. Basura. Silencio. Y en medio de todo, Roberto, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y una botella vacía entre las piernas. Miraba al vacío como si su alma se hubiera ido a otro lugar. Roberto, dije. Él levantó la vista y su mirada no era la de un hijo. Era la de alguien roto. Cuando abrió la boca, su voz sonó como una sentencia. Karina murió el miércoles. En la noche. Silencio. Y yo llegué el jueves. En la mañana. Otra pausa. No me pude despedir. Supe que todo había cambiado. Fue por tu culpa, dijo. Por cancelar el vuelo. Y aunque intenté responder, defenderme, explicar. Lo único que logré decir fue, Roberto, la empresa. Entonces él se levantó. Se acercó. Y sin dudarlo, me golpeó. No fue un golpe impulsivo. Fue un golpe contenido, lleno de semanas de frustración, de noches sin dormir, de palabras que nunca pudo decir. Me alcanzó directo en la mejilla y me tiró al suelo. No vi estrellas. Vi vacío. Un vacío seco, doloroso, no por el puñetazo en sí, sino porque supe, en ese instante, que ya lo había perdido. Él me miró desde arriba, respirando con dificultad, con los ojos rojos no de llanto, sino de ira, y dijo algo que todavía me retumba en la cabeza como un eco sin final: no quiero volver a verte nunca más. No respondí. Ni intenté detenerlo. Ni pregunté nada. Solo lo vi alejarse y cerrar la puerta del cuarto. El departamento quedó en silencio, y yo en el suelo, con la mejilla ardiendo y un orgullo que empezaba a desmoronarse como yeso mojado. Me quedé ahí un rato, mirando al techo, preguntándome en qué momento se rompió todo. ¿Fue al cancelar el vuelo? ¿Fue cuando le dije que Karina no iba a morir por un día más? ¿Fue cuando no le entregué la carta? ¿O fue antes? ¿Fue cuando dejé de verlo como hijo y empecé a verlo como empleado? Me levanté lentamente. Entré a la cocina, vacía. Me serví un vaso de agua que sabía a metal. En la mesa había papeles, envoltorios de comida y algo que me hizo detenerme, una nota. Escrita a mano. Plegada en 3. Con tinta azul y una letra temblorosa. Era de Karina. La reconocí de inmediato. Asterisco para cuando no pueda hablar más. Roberto, gracias por cuidarme. Por no soltarme. Sé que estás haciendo lo imposible por estar aquí, y aunque sé que a veces el mundo no te lo permite, yo te siento. Si no logro verte, no es tu culpa. Nunca será tu culpa. Eres el amor de mi vida. Y si por alguna razón no llegas, quiero que sepas que estuve esperando. Hasta el final. Te amo. Karina. Asterisco, la última línea estaba arrugada, manchada. Tal vez por una lágrima de ella. O tal vez, por una de él. Volví a doblarla. La guardé. No sé por qué. No tengo derecho a tenerla. Salí del departamento sin despedirme. Caminé por la calle como un fantasma, intentando entender en qué momento empecé a fallar como padre. Me subí al taxi sin mirar al conductor, y durante todo el viaje al aeropuerto, solo pensé una cosa: ¿y si no vuelve nunca? Cuando llegué a la empresa al día siguiente, Lucía me estaba esperando en la oficina, con el rostro pálido y el celular en la mano. ¿Y Roberto?, me preguntó apenas entré. No va a venir, respondí. ¿Qué pasó? Karina murió, dije. Sin matices. Sin adornos. Como quien informa el clima. Lucía se quedó en silencio. Bajó la mirada. Después de unos segundos, dejó caer el celular sobre el escritorio y se tapó la cara con las manos. Se echó a llorar. No por la empresa. No por mí. Por ella. Por Karina. La consideraba una hermana. Y yo
yo solo sentía frustración. Porque estábamos a días de la auditoría, sin Roberto, sin orden, con Lucía colapsando emocionalmente. Tenemos que enfocarnos, le dije. No podemos hundirnos ahora. La auditoría no va a esperar. Lucía alzó la vista, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. ¿Tú te estás escuchando? Lucía, por favor. Tenemos que terminar esto. Ya nada va a cambiar lo que pasó. Karina ya no está. Pero si perdemos la empresa, también perdemos todo lo demás. Ella no respondió. Solo se levantó, tomó su bolso y se fue. No pidió permiso. No dejó una excusa. Solo se fue. Esa noche intenté trabajar. Abrí los archivos de Roberto. Intenté entender lo que había dejado a medias. Pero no era a medias. Estaba todo. Facturas. Reportes. Conciliaciones. Solo faltaban los documentos que Lucía no entregó a tiempo. Roberto había hecho todo lo posible. Todo. Y yo lo obligué a quedarse. A sacrificar lo que no se recupera. El sábado y el domingo fueron un infierno. Lucía regresó, pero distante. Apenas hablaba. Los contadores externos estaban desorientados sin el sistema de Roberto. Yo intentaba mantener el orden, pero sin él, todo eran piezas sueltas. Y cada noche, volvía a leer la carta de Karina. Esa que nunca debía haber leído yo. Esa que él nunca pudo recibir. El lunes llegó la auditoría preliminar. Los auditores llegaron con trajes grises, carpetas gruesas y miradas afiladas. Y nosotros, nos hundimos. No fue inmediato. No fue un escándalo. No hubo gritos ni portazos. Fue peor. Fue lento. Metódico. Como ver cómo se desangra algo que una vez estuvo vivo. El lunes llegaron 3 auditores. Ninguno sonreía. Uno de ellos, el más joven, tomó la delantera. ¿Quién es el responsable del área contable? Lucía tragó saliva. Me miró. Yo me adelanté. Mi hija Lucía y yo, dije. El responsable principal ya no está con nosotros. No preguntaron por qué. No les interesó. El trabajo hablaba por sí mismo. Pasaron las horas. Abrieron carpetas, husmearon discos duros, pidieron conciliaciones, balances, facturas duplicadas, contratos. Lucía intentaba ayudar, pero no sabía dónde estaban muchas cosas. Yo tampoco. Porque todo eso lo manejaba Roberto. Cada vez que me pedían un documento que no encontraba, sentía que alguien me apretaba el cuello un poco más. Al final del día, uno de los auditores me dio su evaluación preliminar. Hay múltiples inconsistencias. Falta documentación de los últimos trimestres. No cuadran algunas cifras. De momento, consideraremos esto como un foco rojo para revisión intensiva. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que esto ya no es una auditoría rutinaria. Ahora es una investigación. Lucía se desplomó en una silla al escuchar eso. No lloró. No gritó. Solo bajó la cabeza y se quedó mirando el suelo. Yo la observé en silencio. Me costaba reconocerla. Esa era mi hija, la que iba a cambiar la empresa con ideas frescas. Pero en sus ojos, solo vi miedo. Y en los míos, reflejados en la ventana, vi culpa. Por primera vez. Los días siguientes fueron una ruina. Intentamos contactar a Roberto. Nada. Llamadas sin contestar. Correos rebotados. Era como si hubiera desaparecido del planeta. O simplemente ya no quisiera formar parte del nuestro. La empresa empezó a desmoronarse desde dentro. Los empleados, al ver el caos, comenzaron a irse uno a uno. Los que se quedaban solo lo hacían por el salario, que ya ni siquiera podíamos pagar a tiempo. Un lunes por la mañana, mi secretaria de años, Mariela, siempre leal, siempre firme, dejó una carta sobre mi escritorio. Solo decía, asterisco, esto ya no es un equipo. Esto ya no es una empresa. Esto ya no es usted. Asterisco, Lucía dejó de venir 2 días seguidos. Cuando volvió, entró en mi oficina sin golpear. Estoy buscando trabajo, me dijo, sin rodeos. ¿Qué? No puedo más, papá. Esto se está cayendo. No quiero quedarme atrapada aquí cuando colapse. Ya no somos una empresa. Somos un incendio. Lucía, por favor. Solo un poco más. Vamos a estabilizar esto. ¿Y si no? No supe qué responder. Ella se quedó unos segundos parada frente a mí. Y luego dejó algo sobre el escritorio. Era una carpeta con sus pendientes terminados. No quiero que digas que yo también abandoné. Y se fue. Esa noche, me senté en la oficina vacía. Las luces apagadas.
Solo quedaba el zumbido del monitor y el eco de mis propios pensamientos. Vi la silla de Roberto. Vacía. Perfecta. Como si él fuera a llegar en cualquier momento a resolver todo con esa cara seria y su voz cansada. Pero no. No iba a llegar. Yo había cortado el único hilo que sostenía este lugar. Y lo hice con una frialdad que me parecía lógica en ese momento. Era trabajo. Solo trabajo. Al día siguiente llegaron los auditores con cara de sentencia. Necesitamos hablar, dijo uno. Lo que vino después no fue una conversación. Fue un derrumbe. Falta de respaldo fiscal. Declaraciones alteradas. Pagos sin justificación. Sanciones. Multas. Clausura temporal. Y luego, potencial cierre definitivo. Todo lo que construí durante 30 años, todo, se desvanecía. Fui a casa esa noche y abrí la laptop personal que casi no usaba. Entré al correo viejo de Roberto. Y ahí, enterrado entre carpetas, encontré un archivo que me hizo quedarme inmóvil durante minutos. Todo listo, Backup Auditoría Final lo abrió una semana antes de la fecha límite. Estaba completo, ordenado. Perfecto. Solo faltaban los archivos de Lucía. Solo faltaba que yo lo respaldara. Solo faltaba no haberlo saboteado. El viernes me llamaron del banco. Las cuentas se congelaron. Los clientes retiraron sus contratos. Los socios se deslindaron legalmente. Y la empresa, mi empresa, pasó de ser un legado familiar a una lápida. Esa noche, Lucía me preguntó, sin mirarme, ¿en qué momento lo perdiste todo? Le respondí sin pensar, cuando Roberto decidió irse. Ella negó con la cabeza. No, papá. Lo perdiste cuando él aún quería quedarse y tú no lo dejaste ir. Y ahí lo entendí. No lo perdí cuando se fue. Lo perdí cuando dejé de escucharlo. Lucía se fue de la casa al día siguiente. No dejó una nota. No respondió mis mensajes. Se limitó a hacer lo mismo que Roberto, desaparecer. Supongo que no por cobardía, sino por agotamiento. La clase de agotamiento que solo puede provocar una familia que no sabe querer. Me quedé solo. En una casa grande. Llena de papeles, silencio y remordimientos mal disimulados. Ya no era un padre. Ya no era un jefe. Y pronto, ni siquiera sería un empresario. El lunes siguiente, llegaron las cartas formales. Clausura definitiva. Embargo preventivo. Congelamiento de activos. Y lo que quedaba del orgullo se lo tragó la tinta de esos documentos. Todo estaba destruido. Pero el mundo, en su crueldad irónica, seguía girando. 3 días después, caminando de regreso de una entrevista de trabajo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una valla publicitaria, justo al lado de un edificio de oficinas. La reconocí. Una empresa de consultoría financiera de alto nivel. Y en una esquina, en letras pequeñas. Director del área contable, Roberto Espinosa. Mi hijo. Con su nombre ahí, como si nada. Tuve que apoyarme contra la pared. El estómago me dio vueltas. La cabeza se me nubló. Estaba bien. Estaba estable. Estaba rehaciendo su vida. Y yo no era parte de ella. Esa noche no dormí. La mañana siguiente, recibí una carta en el buzón, una tarjeta blanca, elegante. Con un sobre sin remitente. Adentro, solo 2 frases. Escritas con la letra clara y delicada de alguien más. Ceremonia en honor a Karina Solís. Solo para quienes supieron acompañarla. No estaba firmada. Pero supe que no era para mí. Porque si lo era, me excluía con cada palabra. A la semana siguiente, me presenté en una entrevista para un puesto administrativo menor. El entrevistador me reconoció por nombre. ¿Usted no era el dueño de Esproline? Asentí. No dijo más. Me dieron el puesto. Un escritorio en el fondo. Un salario modesto. Y una vista a la pared. Me senté. Abrí la computadora. Y pensé, esto es el castigo. Pasaron semanas. Meses. Lucía no volvió. Roberto tampoco. Una noche, revisando papeles viejos, encontré la última carta de Karina. La que había leído en su departamento. La que él nunca vio. La leí una vez más. Y esta vez, lloré. No como padre. No como jefe. Sino como un hombre que, por primera vez, entendía todo lo que había destruido por miedo a perder el control. Intenté llamarlo. Roberto. 1, 2, 5 veces. Nada. Le escribí un correo. Solo puse, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que la carta, la leí yo.
Lo lamento. Lo envié. No hubo respuesta. Hace 2 días, me llegó un sobre. De la misma empresa donde él trabaja ahora. Pensé que era una notificación legal. Pero adentro solo había un recibo. Con una nota, por los viáticos que usé cuando trabajaba para usted. Saldo, 14,728 pesos. Considero nuestra relación laboral concluida. Y abajo, en letras frías, sin rencor ni cariño, Roberto Espinosa. No había insultos. No había amenazas. Solo una línea final, escrita con la precisión de un contador y el filo de un hijo que decidió ya no volver. Me senté en el suelo de la sala, donde una vez jugué con él cuando era niño. Donde le enseñé a caminar. Y me pregunté si todo esto fue castigo. ¿O justicia? A veces me despierto en las madrugadas pensando que todo fue un mal sueño, que la empresa sigue en pie, que Roberto llegará en unos minutos a revisar balances, que Lucía entrará a regañadientes, tarde como siempre, pero con esa sonrisa medio sarcástica que tanto me desesperaba. Pero luego me levanto, y ahí está, el uniforme gris colgado en la silla, el reloj que ya no uso, el saldo del banco en ceros, y el silencio. Ese silencio que ya no es de concentración, como en la oficina, sino de vacío. Han pasado 3 meses desde el cierre oficial de la empresa. Mi vida, desde entonces, es una secuencia mecánica. Me despierto a las 6, me visto, tomo un café sin azúcar y camino 7 cuadras para sentarme frente a una computadora que ni siquiera tiene mi nombre en la pantalla. Ya no soy el jefe. Ahora soy el señor. El que archiva. El que rellena. El que asiente sin hablar. Lucía sigue sin hablarme. Una amiga en común me dijo que trabaja en una oficina de medio tiempo y que da clases de Excel los fines de semana. Que apenas llega a fin de mes. Que vive sola, en un cuarto alquilado, sin comodidades. Pero que parece estar tranquila. Eso me duele más que cualquier reclamo. La tranquilidad. Como si, al alejarse de mí, por fin hubiera podido respirar. Roberto, en cambio, prospera. Lo sé porque cada tanto veo su nombre en alguna publicación de LinkedIn. Reconocimiento al equipo contable, conferencias sobre gestión de crisis financieras, historias de resiliencia. Una vez vi una nota que lo mencionaba, el joven contador que dejó una empresa en ruinas para convertirse en referente de integridad financiera. Tuve que cerrar la página. No por rabia. Por vergüenza. Hace unos días, lo vi. De lejos. Yo salía del banco, él cruzaba la calle. Caminaba con paso firme, con una carpeta bajo el brazo y un café en la mano. Solo. Pero entero. Un hombre hecho. Yo estuve a punto de llamarlo. De gritar su nombre. Pero me detuve. ¿Qué iba a decirle? ¿Perdón? ¿Te extraño? ¿Tenías razón? No. Lo único que me salió fue el silencio, el mismo que le ofrecí la última vez que me pidió irse. Esa noche, busqué entre mis cosas una vieja foto. Era de hace años. Yo en el centro. A un lado, Roberto, sonriendo. Al otro, Lucía, con cara de fastidio. Detrás, la oficina. Las primeras computadoras. Un cartel en la pared que decía, una empresa no es nada sin su gente. La miré por largo rato. Y pensé, qué ironía. Nunca entendí esa frase hasta que ya no tenía a nadie. Dicen que el karma llega. Que todo se paga. Que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Yo no sé si eso es cierto. Porque si el castigo era perderlo todo, entonces ya lo pagué. Si la justicia era que ellos se liberaran de mí, entonces ya la cumplieron. Hoy me preguntaron en el trabajo si tenía hijos. Respondí que sí. ¿Y se ven seguido? Me preguntó el nuevo. Me reí. No supe cómo decirle que mi hijo me ve en las noticias, y no me llama. Que mi hija aún no ha borrado mi número, pero jamás lo marca. Que yo los veo todos los días. En mis recuerdos. En los errores que ya no se pueden corregir. Ahora, en este escritorio sin nombre, con los días repitiéndose como una penitencia gris, no sé si lo que vivo es un castigo o simplemente el resultado lógico de mis decisiones. Porque la verdad es que el castigo nunca llegó. No de la forma que esperaba. No con gritos, ni con demandas, ni con escraches públicos. Llegó en forma de silencio. De ausencia. De olvido. Y si eso no es justicia, entonces no sé qué lo es. Comentario 1. Cancelaste el vuelo de tu hijo sabiendo que su esposa podía morir. No eres un padre, eres el villano de su historia. Respuesta del padre, no fue por maldad. Necesitábamos esa auditoría. Si él fallaba, todos caíamos. Pensé que era solo una semana más. Comentario 2. Guardaste una carta de una mujer agonizando. Eso es crueldad pura. Le robaste la última oportunidad de verla viva.
Respuesta del padre: tenía miedo de que él se sintiera culpable. Creí que protegerlo del dolor era lo correcto. Comentario 3: le dijiste en su cara que Karina no iba a morir por un día más. ¿Te escuchas? Le minimizaste la muerte de la mujer que amaba. Respuesta del padre: estaba desesperado. No podía perder el control de la empresa. Dije lo que pensé que lo mantendría enfocado. Comentario 4: confundiste ser jefe con ser dueño de tu hijo. Lo trataste como empleado, no como persona. Respuesta del padre: quizás sí, pero esa empresa era mi vida. Y pensé que algún día sería la suya también. Comentario 5: Roberto te rogó. Te dijo que podía ser la última vez que la viera. Lo ignoraste. Eso es imperdonable. Respuesta del padre: no creí que fuera tan grave. Karina siempre se recuperaba un poco. Nunca imaginé que sería esa noche. Comentario 6: tu hija estaba de vacaciones, él estaba quebrado, y aún así lo obligaste a cargarlo todo. Tú hundiste la empresa, no él. Respuesta del padre: Lucía prometió los informes y no los envió. Él era el único que podía salvar la situación. Comentario 7: Roberto te golpeó porque lo rompiste. No por violencia, sino porque lo empujaste al límite. Respuesta del padre: no justifico el golpe, pero lo entiendo. Él perdió más de lo que yo jamás podré imaginar. Comentario 8: luego de destruirlo emocionalmente, todavía tuviste la cara de decir, ¿la empresa, en serio? Ni ahí pensaste en él. Respuesta del padre: la empresa era lo único que sabía manejar. No supe ser padre en ese momento. Solo supe ser jefe. Comentario 9: Lucía también huyó de ti. Nadie en tu familia quiere estar cerca. Algo dice eso, ¿no crees? Respuesta del padre: quizá fui demasiado duro con ambos. Pensaba que exigir era lo mismo que enseñar. Comentario 10: tu castigo no es perder la empresa. Es que tus hijos te hayan borrado sin necesidad de gritar. Te dieron el peor final, el olvido. Respuesta del padre: lo sé, y creo que me lo gané. Pero aún espero que algún día quieran escucharme.